muy rápido, lento e irregular, rápido e irregular o completamente irregular. Solamente vamos a ver generalidades de eso porque eso raya mucho dentro de lo que es el contexto clínico. Admitir. Entonces, tenemos arritmias como las ventriculares, ¿no? Si una arritmia ventricular entra, el ventrículo deja de latir adecuadamente. Y si el ventrículo, en este caso el izquierdo, late inadecuadamente, eso quiere decir que le va a llegar menos sangre a la aorta. Y entonces, con tu corazón está tucu, y anda a latir todo lo loco. Entonces, o todo arrítmico, que es la palabra correcta. Entonces, el flujo hacia adelante se va a interrumpir. Eso es potencialmente fatal. Cuando eso pasa, quiere decir que al cuerpo le llega menos sangre. Si le llega menos sangre, el paciente se puede bajar la presión, se hipotensa, puede sufrir esto que es un síncope, que es más o menos un desmayo, tiene su otra connotación, les recomiendo que se los busquen, la diferencia entre síncope y desmayo, y también parece que se pueden morir súbitamente. O sea, las arritmias, hay unas arritmias, una que son leves, otras que son graves y otras que son mortales, ¿no? Una pregunta, ¿ustedes alguna vez en su carrera tienen que hacer BLS? ¿Sí o no? BLS, curso de BLS. ¿Tienen que hacer? Yo creo que no. No, profe, solamente nos piden RCP. Bueno, BLS es Basic Life Support, curso de RCP. Ok, bueno, sí. En este curso habla de las arritmias letales, ¿no? Eso es un poquito lo que vamos a ver nosotros hoy, pero desde el punto de vista teórico. Es lo mismo, RCP, BLS, se llama Basic Life Support. Eso lo tiene que hacer todo el mundo que trabaja en un hospital. ¿Qué pasó? Estoy tratando de mover la cosa. Ah, ya. Voy a embarrar yo. Bien, probablemente en su clase de histología, usted recuerde que en el corazón hay varias capas, ¿no? Está el endocardio, está el tejido subendocardial, el miocardio que está por acá, y más afuera está el pericardio o epicardio, que es la capa serosa, ¿no? Bueno, en el tejido subendocardial o la zona subendocardial, nosotros encontramos estas fibras musculares especializadas que se llaman las fibras de Purkinje, que tienen la función entonces de coordinar la debida latidos del corazón, ¿no? Forman parte del sistema de conducción cardíaco, son fibras musculares modificadas, son más grandes, tienen más glucógeno y tienen esta función de coordinar entonces o participar en la coordinación de los latidos. Usted sabe que para que el corazón lata, las fibras deben despolarizarse al unísono, ¿ok? Y que entonces en el corazón hay muchas zonas, ¿ok? Hay muchas cámaras, hay muchas partes donde hay miocardio. Entonces el corazón, el latido rítmico depende de la coordinación de esas fibras cardíacas al momento de latir. Eso va dado por varios nodos, ¿no? El nodo sinoatrial, que ya lo conocen ustedes, que es el más importante. Luego le sigue el nodo auriculoventricular y finalmente las de His y sus respectivas ramificaciones. Entonces, eventualmente las de His se comunica entonces con estas fibras de Purkinje, que son estas fibras de músculo cardíaco modificadas, ¿ok? Vamos a ver primero las bradiarritmias, que son cuando el corazón late muy lento, más o menos cuando late menos de 60 latidos por minuto. Bueno, ¿y por qué el corazón late lento? Bueno, porque puede ser que haya un problema aquí, ¿no? En el nodo sinoauricular o porque en algún punto de la conducción cardíaca hay una especie de bloqueo, ¿ok? Entonces, ese bloqueo está interrumpiendo la señal y por lo tanto a las fibras musculares cardíacas no le llega la señal y entonces se despolarizan más lento, ¿ok? Eso es lo que ocurre en general en las bradiarritmias o en la bradicardia. Claro, ¿no? Hay ciertas circunstancias no patológicas donde el paciente o el individuo puede estar bradicárdico, ¿no? Por ejemplo, los atletas tienen frecuencias cardíacas más bajas porque sus requerimientos con el entrenamiento de forma basal disminuyen, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? También puede, cuando tú estás durmiendo, tu frecuencia cardíaca no es la misma, ¿no? Cuando tú estás durmiendo, tu frecuencia cardíaca disminuye porque tu cuerpo en general, y el mío también, entra en una especie de reposo. Eso es una bradiarritmia fisiológica, o sea, eso no tiene que ser necesariamente patológico. Pueden haber otras condiciones que también alteren la conducción cardíaca del corazón, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente se infarta, si se infartó una parte que involucraba el sistema de conducción,
puede el infarto manifestarse como una bradiarritmia. Hay ciertos medicamentos, no medicamentos, ciertos medicamentos que disminuyen la frecuencia cardíaca, tiene que ver con los receptores estos beta-adrenérgicos, etcétera. O también puede un aumento del tono vagal. Por ejemplo, cuando usted hace estas maniobras vagales, se estimula, por ejemplo, los puntos aquí carotidios, eso teóricamente debe disminuir la frecuencia cardíaca. En general, los bloqueos pueden existir en cualquier punto del sistema de conducción, en las de His y cualquiera de los nodos. Bien, lo importante es que frente a estas frecuencias cardíacas muy bajas, anormalmente bajas, el manejo es con medicamentos que aumenten la frecuencia cardíaca, que sí existen, ¿no? O también, cuando eso no funciona, también al paciente se le pone marcapasos, ¿no? El marcapaso es una maquinita, es como si fuera un nodo externo, es como si le pusieras una batería nueva al corazón, ¿ok? Y entonces eso hace que el corazón lata lo más normal posible. La contraparte de la bradiarritmia son las taquiarritmias, ¿ok? En las taquiarritmias, como dice la palabra, el corazón va a latir más rápido, entonces más arriba de 100. Entonces la taquiarritmia se divide en sí, lo que está desencadenando la arritmia está por encima o pertenece a los mismos ventrículos, ¿ok? Entonces esta taquiarritmia puede originarse de las aurículas, ¿ok? O del nodo aurículo ventricular. Estas estructuras están literalmente por encima de los ventrículos y por eso se llama llamar las taquiarritmias o las arritmias supraventriculares, ¿ok? Una arritmia flat, donde tu frecuencia cardíaca está más de 100, flat me refiero a que puede pasar, ¿no? Una frecuencia mayor de 100, eso se le llama una taquicardia sinusal. Por ejemplo, si usted agarra y corre 1 kilómetro, su frecuencia cardíaca va a subir arriba de 100. Eso es una taquicardia sinusal en respuesta a algo fisiológico, como en respuesta al esfuerzo o al ejercicio. En cualquier momento donde tu sistema simpático se active, por ejemplo, si tú estás en el centro comercial y te roban, tú te vas a asustar y tu frecuencia cardíaca va a subir más de 100. Eso es normal. O también puede ser en respuesta a cuestiones patológicas, ¿no? Paciente que tenga un émbolo pulmonar, una condición de fondo. Entonces, yo no voy a entrar en detalle sobre el electro porque yo no soy experto en eso, no me interesa, no es parte del curso, pero todas estas son ejemplos de arritmias supraventriculares, ¿no? La más famosa es la fibrilación auricular o atrial. Bien, en esta fibrilación, ¿qué ocurre? Ustedes saben que tiene que haber un solo circuito que domine o que rija la contracción del corazón. En la fibrilación auricular hay muchos circuitos que controlan esta contracción de la aurícula, muchos circuitos de reentrada. A veces puede haber tanto que tu aurícula, bueno, no la tuya, del paciente, late hasta 400 veces por minuto. Imagínate tú eso, ¿no? Por suerte, es la aurícula la que está contrayéndose así y no el ventrículo. Si el ventrículo se contrae a esa velocidad, el paciente se va a morir. ¿Okay? El paciente se va a morir si contrae esa velocidad. A esa velocidad no es posible llevar sangre al resto del cuerpo. Entonces, el ventrículo, el problema es que reacciona frente a esto y también se pone irregular. Pero por suerte, nunca alcanza la velocidad de la aurícula. ¿Ok? ¿Dónde se ve fibrilación auricular? Bueno, enfermedades cardíacas, fallas cardíacas, valvulopatías, como lo que hablábamos en la clase anterior, embolismos pulmonares, pacientes hipertensos. Y al final, si se descarta todo esto, puede decir que es idiopática, o sea que no tiene causa como tal. ¿Qué pasa? Cuando la aurícula late 400 veces por minuto, literalmente eso no es un latido. Literalmente la aurícula está vibrando. Late tan rápido que parece que estuviera vibrando. Y entonces cuando vibra, la sangre dentro de esa aurícula se estanca, ¿ok? Se estanca tanto que el flujo de sangre se pone, se hace tan turbulento que el flujo se estanca. Y entonces cuando la sangre se estanca, cuando usted ve patología, verá que hay una cosa que se llama la teoría de Virchow, que te explica a ti cómo se forman los trombos. Trombos son coágulos que se forman dentro de los vasos, ¿okay? Los trombos se forman dentro de los vasos esencialmente por 3 causas. Porque haya lesión vascular endotelial, porque haya estado de hipercoagulabilidad, o sea que el paciente tiene una condición donde su coagulación está alterada, está aumentada, y la tercera es porque haya éstasis vascular.
esta sí quiere decir que el flujo se detuvo y cuando la sangre se detiene, tiende entonces a coagularse. Entonces, si la aurícula está que parece como si fuera un motor, la aurícula vibrando, la sangre, como no late, la sangre no va a salir de la aurícula al ventrículo y la sangre se va a quedar estancada aquí, dentro de la aurícula. Y ese estancamiento puede y eventualmente hará que esa sangre se coagule dentro de la aurícula. Eventualmente ese corazón va a recuperar su ritmo normal. ¿Y qué creen que pasa cuando el corazón recupera su ritmo normal? ¿Qué creen que pasa con ese coágulo? ¿Qué se les ocurre que pasa con ese coágulo cuando el aurículo vuelve a su ritmo normal? Tiren línea, equivóquense, esto es para pensar. A ver, ¿qué se les ocurre? Se va el resto del cuerpo. Exacto, ¿no? Se va el resto del cuerpo. Si aquí había un coágulo en la aurícula izquierda, ¡puf!, se libera el ventrículo derecho ¡puf!, lo manda a la aorta. ¿Y qué pasa cuando ese coágulo llega a vasitos más chiquititos? Un coagulote se mete en vasos chiquititos. ¿Qué tú crees que pasa? Se obstruye el vaso. ¿No? Se obstruye y entonces ocurren los eventos isquémicos. De hecho, una causa importante de estos famosos o infames, los derrames, ocurren por las fibrilaciones atriales. El paciente tiene un corazón que hizo un coágulo, eventualmente el puff lo soltó y el coágulo subió por la carótida y llegó y se alojó en el cerebro. Esa es una causa de derrames o SBs isquémicos. También puede alojarse ese coágulo en el riñón, puede alojarse en el ventrículo, en el sistema mesentérico. Entonces, eso puede pasar. Por eso es que los pacientes que hacen fibrilación auricular deben tomar medicamentos para evitar que la sangre coagule, ¿ok? Porque estás en riesgo de sufrir eventualmente un stroke o un SB o un derrame. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Bien. Claro, esto es grave, pero no es mortal inmediatamente, ¿ok? El paciente no se muere de fibrilación auricular, se muere de otras cosas. Sin embargo, cuando el asunto es ventricular, cuando la arritmia es ventricular, la cosa sí se pone más peliaguda. Entonces, cuando esto ocurre, el ritmo del mismo ventrículo es súper rápido. Entonces, si el ventrículo no puede mantener la contracción coordinada, entonces todo lo que hablamos en las clases pasadas no se puede hacer, porque el ventrículo puede tener endeble su músculo, puede tener su válvula aórtica cool, pero si no late adecuadamente, todo el trabajo se va abajo. Es como si tú te compras ahorita un carro del año, pero se le daña el sistema eléctrico. No sirve el carro puede tener la carrocería del año, puede tener las llantas al día, puede tener todo bonito, todo cool, todo pretty, pero si el sistema eléctrico está dañado, el carro no sirve. Entonces con el corazón ocurre lo mismo. El corazón puede tener estructuralmente todos los componentes conservados, pero si el ventrículo no late adecuadamente, por más que él quiera, no va entonces a poder bombear sangre al resto del cuerpo. Es por eso que estas arritmias ventriculares son emergencias. El paciente se puede morir de eso. Por eso es que hay que, dependiendo de cuál sea, hay que desfibrilarlo. Desfibrilarlo porque probablemente él esté fibrilando, ¿ok? Cuando tú desfibrilas, que es cuando le ponen al paciente los electrochoques, lo que hace eso es resetear el corazón, ¿ok? Le dan una carga tan fuerte de joules que el corazón se resetea y entonces vuelve a su ritmo normal. Hay arritmias que son desfibrilables, otras que no. Las que no son desfibrilables, son las que entonces al paciente hay que darle RCP. Eso es como una forma también de hacer que el corazón arranque de forma mecánica. Bien, en la taquicardia ventricular, ¿qué ocurre? El ventrículo entonces es el que comienza a disparar muchos circuitos y comienza a latir muy rápido. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Bueno, puede que un paciente esté infartado y entonces parte de este tejido se murió, ¿ok? El tejido infartado se muere, obviamente. Entonces, ese tejido que está infartado es una anomalía al sistema de conducción. Entonces, esto puede generar otros circuitos de reentrada.
Y entonces eso se puede generar en que el paciente comience a latir muy rápido el ventrículo. Entonces, la taquicardia ventricular también puede ser la manifestación de un infarto de fondo. Y el que tú no quieres encontrarte es la fibrilación ventricular, ¿ok? En esta hay una actividad eléctrica no coordinada y el ventrículo comienza a latir como le da la gana. Ya no late, no, late, es una locura y eso es grave porque si el ventrículo late sin control, no vas a poder entonces bombear sangre al resto del cuerpo, ¿ok? Si eso pasa, el paciente se va a morir, ¿no? Entonces, si eso no se maneja, el paciente se va a morir. Va a ser muerte súbita. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, por lo mismo, ¿no? Puede que un paciente se infarte y te haga secundario al infarto una fibrilación ventricular. Eso sí requiere una urgencia real, una emergencia. El paciente se puede morir rápido de eso. Ok. Entonces, eso con respecto a las arritmias, ¿no? Rapidito ahí, y me parece a mí lo interesante de esto porque, uff, hablar de electro, eso no me corresponde a mí, yo no sé de eso. Vamos entonces a ver las enfermedades que afectan a los vasos del corazón. Diciendo los vasos, me refiero más bien entonces a las arterias coronarias, o sea, las enfermedades que afectan las arterias que irrigan el corazón, que son las coronarias, ¿ok? Entonces vamos aquí a hablar un poquito de las anginas y de los infartos, ¿ok? Como dije anteriormente, ¿no? Las coronarias, en este caso las arterias, porque también hay venas, son las que le proveen aporte sanguíneo al corazón. Entonces, si por X, Y o Z motivo ese aporte se detiene, entonces la función cardíaca puede disminuir. Porque usted, como ya les he dicho anteriormente, el corazón es muy demandante de oxígeno. Si tú le cortas el oxígeno al corazón, el corazón falla rápidamente, ¿ok? Por eso es que las arterias del corazón siempre deben estar permeables. Cuando no están permeables, o sea que cuando tienen algún tipo de obstrucción, eso se manifiesta rápidamente en el paciente. ¿Qué factores llevan a que los vasos del corazón se obstruyan? Bueno, paciente diabético, el que fuma, el hipertenso y paciente con dietas ricas en colesterol, ¿ok? Son factores de riesgo que hacen que los vasos progresivamente, las coronarias, se vayan obstruyendo y no contento con eso, se obstruyen y se van inflamando, ¿ok? Con el tiempo, estos factores de riesgo pueden llevar a que se forme la famosa placa de ateroma, ¿ok? Esta placa de ateroma se forma dentro de los vasos sanguíneos. ¿Y qué hace esa placa de ateroma? Es como una bola de grasa dentro del corazón, literalmente. Es más que eso, pero para que se hagan una idea el día de hoy. Entonces, esa bola de grasa, esa placa de ateroma, va a obstruir el vaso, ¿ok? Va a endurecer las paredes del vaso. Y entonces, ¿qué pasa? Esta bola de grasa puede lesionarse. Y cuando se lesiona, eso va a hacer que haya coagulación dentro del vaso. Y eso es la receta perfecta para que el paciente primero haga una angina y después haga un infarto. Entonces, ¿cómo se forma la placa de ateroma? Eso realmente es más de curso de patología, pero yo se los voy a dejar de tarea para que ustedes investiguen un poquito de eso y se lo voy a preguntar en el taller. La cosa es que se forma esta pelota de grasa, inflamación, entre otras cosas, y a veces crece mucho, ¿ok? Y cuando crece mucho, comienza entonces a obstruir los vasos coronarios. Dependiendo de cuánto los obstruya, la obstrucción aumenta, 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 y entonces un vaso obstruido puede que no le llegue tanta sangre entonces al corazón, y el corazón se pone enojado, porque el corazón es muy demandante de oxígeno, y un vaso obstruido no le puede llevar el oxígeno que necesita, y entonces el corazón comienza a molestar, comienza a hacer anginas. Entonces, ¿qué pasa? Usted sabe que el flujo en las arterias es alto, es rápido. O sea, si usted se pincha una arteria, eso sangra como si fuera un chorrito, ¿no? Entonces, ese flujo turbulento puede lesionar esta placa de ateroma. Como les dije, no solamente es grasa, eso también está inflamado, ¿ok? Entonces, un tejido inflamado es un tejido friable. Entonces, puff, pasó la sangre, lesionó esto aquí, y así como cuando usted se corta, se hace un coágulo, aquí adentro también se hace un coágulo. Dependiendo del tamaño de la lesión, el coágulo puede ser de muy grande, perdón, de muy chiquito hasta muy grande. Llega un punto en el que el coágulo, ¡puf!, obstruyó totalmente la arteria. Bueno, en ese punto el paciente cañón se va a infartar.
Entonces, hablando un poquito de los conceptos, haga el ejercicio ahorita. Siéntese o acuéstese y haga todas las pechadas que usted pueda, ¿ok? O los abdominales, o salte todos los saltos que usted pueda. Su corazón va a comenzar a latir con más fuerza y más rápido. Cuando eso ocurre, el corazón va a demandar más oxígeno. ¿Y por qué tu corazón está latiendo más rápido? Porque tú estás, 1, 2, 3, 20 pechadas. Bueno, en este momento, tus músculos necesitan más oxígeno. ¿Y cómo tus músculos obtienen más oxígeno? De los latidos constantes del corazón. Entonces el corazón hace lo propio para que tus músculos tengan más oxígeno para tú poder llegar a las 200 pechadas, si es que eso es posible esta altura del partido. Yo no puedo, quizás uno de ustedes cargar eso podrá, pero yo no puedo. Nunca, que de hecho no creo que algunas haya podido. Whatever, eso no es el tema. Eso es lo que ocurre, ¿no? El corazón trata de suplir al cuerpo con más gasolina, por así decirlo. Entonces, cuando eso ocurre, ¿cómo el corazón comienza a latir más rápido? Bueno, los vasos coronarios tienen que aumentar su volumen. No su volumen, su lumen, ¿no? Tienen que vasodilatarse. Entonces, cuando este vaso coronario se dilata, eso permite que mayor sangre fluya a través de él. Y esa mayor sangre que fluye a través de él va a permitir que el corazón lata con más frecuencia y más rápido. Claro, ese latido más fuerte va a depender de una mayor demanda de oxígeno. Eso ocurre en personas sanas como ustedes, ¿ok? O sea, si tú agarras ahorita vas a la bicicleta costera a correr, tu corazón va a latir más rápido para suplir a tus músculos de oxígeno y entonces está bien, eso no te va a pasar nada a ti. Entonces te vas a cansar, pero no pasa nada con eso. Tu corazón y tus coronarias son estructuralmente competentes. Bueno, ¿qué pasa en un paciente que tenga los vasos llenos de placa de ateroma? ¿Qué ocurriría entonces si ese señor va a correr la cinta costera? ¿Ok? Su arteria coronaria va a tratar de dilatarse. Puede dilatarse todo lo que quiera, pero si ese vaso tiene una placa de grasa obstruida ahí, la sangre no va a llegar. Y a todo eso, los músculos de las piernas, los brazos, etcétera, van a comenzar a demandar más sangre. Entonces, el corazón va a tratar de latir con más fuerza, pero como los vasos coronarios están todos afectados por la placa de ateroma, por mucho que quieran, no van a poder llevarle al corazón su debido aporte sanguíneo. O sea, en estos pacientes con placa de ateroma, depende de qué tan grave sea, siempre va a haber en menor o mayor medida una disminución del aporte de sangre al corazón. Cool. Si la placa es chiquita, si es una placa leve, el corazón en reposo puede trabajar bien. En reposo, si este paciente con aterosclerosis tú lo pones a hacer ejercicio, ya verás que él no va a dar la talla. El paciente le va a comenzar a doler el pecho y lo que va a tener que hacer es dejar ese ejercicio y volver a estar en reposo para evitar que el corazón se ponga muy demandante de oxígeno. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Porque tu corazón, cuando tú comienzas a hacer ejercicio o esfuerzo, no necesariamente ejercicio, esfuerzo también o estrés, el corazón, recuerda que por la aterosclerosis, no solamente vas a tener la placa de ateroma, sino que la misma pared del corazón va a estar endurecida. Y el corazón, por mucho que quiera, no puede llevarle ese aporte sanguíneo y de oxígeno adecuadamente al miocardio, ¿ok? Como lo dice aquí, ¿no? El vaso con aterosclerosis, mira, ¿no? Es como aquí, ¿no? Es un vaso que está ocupado por la placa de ateroma. O sea, es como que es una tubería que está obstruida. No puede llevarle un vaso con aterosclerosis, no le puede llevar oxígeno a un corazón que está trucutu, latiendo con demanda. Entonces, el corazón se va a quedar corto de oxígeno. ¿Y cómo se manifiesta eso? Con dolor. Al paciente le duele el pecho, ¿ok? Al paciente le duele el pecho y tiene falta de aire cuando hace ejercicio. Eso se llama una angina estable, ¿ok? La angina estable, cuando el paciente se da cuenta de esto, el tipo se sienta, descansa y entonces los síntomas mejoran porque el latido del corazón disminuye y entonces los requerimientos de oxígeno disminuyen y los síntomas disminuyen, ¿ok? Pero cuando el paciente o el individuo vuelve a hacer ejercicio, los síntomas regresan, vuelve el dolor
y vuelve la disnea y la falta de aire. Eso quiere decir que el corazón no puede mantener las altas demandas, por esto que está acá. Eso es la angina estable. Entonces este es el clásico paciente que dice que chuleta, yo puedo caminar bien, pero cuando comienzo a correr, chuleta, no aguanto, ¿ok? Me comienza a molestar el pecho, ¿ok? Y entre más esfuerzo hago, peor me pongo. Ese es el clásico paciente. Ah, y entonces después cuando me siento, me mejoro. Esa es la historia clásica de un paciente con angina estable. Recuerden ustedes que las placas de ateroma son progresivas. Con el tiempo van empeorando, ¿ok? Entonces era un individuo, perdón, que antes podía caminarte de aquí a la tienda bien, pero pasaron 10 años y te dice el que ya no aguanta caminar aquí a la tienda. Eso quiere indicarte que su angina ha ido empeorando y que sus vasos coronarios, o sus arterias, mejor dicho, cada vez están más obstruidas. Bien, con el tiempo, como les dije, si no mejora los factores de riesgo, la diabetes, el tabaquismo y sobre todo el consumo de colesterol, la obstrucción de los vasos va a ir empeorando. Empeoran tanto que el simple corazón en reposo va a ser muy demandante, ¿ok? Un corazón normalito ya va a demandar demasiado oxígeno para un vaso que prácticamente está completamente obstruido. Entonces, este es un paciente que va a tener dolor, que va a tener angina en reposo. O sea, el tipo no tiene que hacer ejercicio ni nada. Él está sentado y ya le duele, ¿ok? No tolera casi nada. Bueno, en ese punto, este paciente está frente a una angina inestable. La angina inestable se traduce en que prácticamente uno o más vasos coronarios están completamente obstruidos, ¿ok? Eso ya es grave, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Recuerden ustedes que versus esa obstrucción, la sangre sigue fluyendo y la sangre golpea entonces esa obstrucción constantemente. Eventualmente la sangre puede, el mismo flujo sanguíneo puede romper esa placa de ateroma. Eso sí es grave. Cuando eso ocurre, las plaquetas comienzan a agregarse y comienzan entonces a formar un coágulo. Y lo que hace ese coágulo es precipitar la obstrucción del vaso. Lo precipitan tanto que entonces la obstrucción del vaso es del 100%. Cuando eso ocurre, una zona del corazón se queda completamente desprovista de oxígeno y entonces ahí es que ocurre el infarto, ¿ok? Ahí es que ocurre entonces el infarto. Puede que el paciente tenga años de angina y nuestro cuerpo es sabio. Entonces el cuerpo te crea ramas colaterales, ¿ok? Te crea como un shortcut que desvía la sangre de manera que se salta esa obstrucción. Si eso ocurre, el paciente en teoría es más resistente al infarto. Pero si eso no ocurre, el paciente se va, como menciona aquí, chuleta, no aguanta el dolor, se está infartando a otro nivel. Bien. Clínicamente, el infarto al miocardio o el clásico ataque al corazón se manifiesta como un dolor en el pecho que no mejora. El tipo está en la casa, se sienta, se acuesta, se tranquiliza y el dolor no mejora, no mejora. El dolor se puede extender a la mandíbula, a lo izquierdo, ¿no? Al brazo izquierdo, al cuello, se llama irradiación. También el paciente puede estar con dificultad para respirar, diaforesis, que es con sudoración, también puede estar con vómitos, es una cosa muy sintomática. Pero también pueden haber infartos asintomáticos, sobre todo está descrito en los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos se describe que hacen infartos asintomáticos, no es una cosa que sí está descrita en los diabéticos. Entonces el corazón es así, ¿no? Como si el tipo le pusieran una soga que le está apretando el pecho, como si le pusieran un corazón, un elefante les pisara el corazón. Es un dolor muy, muy intenso. Obviamente a mí no me ha dado, así que no lo sé, ¿no? Yo digo lo que está descrito en la literatura. Bueno, mala suerte, el corazón se obstruyó. Lastimosamente, ¿no? La arteria se obstruyó y el infarto ya comenzó. Claro, ¿no? Para que el infarto se instaure, depende de qué arteria coronaria sea la que está obstruida. Pues una arteria coronaria que irriga el ventrículo izquierdo.
o la aurícula izquierda o el ventrículo derecho en adelante, ¿no? Depende de qué sitio sea el que se obstruya. Si la isquemia atacó a un vaso que irrigaba el sistema de conducción, el paciente te puede hacer una arritmia. Si mucho músculo está afectado, el paciente te puede hacer una falla cardíaca, porque el corazón, el músculo ese no está latiendo adecuadamente y te puede hacer síntomas de falla cardíaca. Se llama una miocardiopatía isquémica, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si en el ventrículo izquierdo, el corazón, por mucho que quiera, no va a poder latir adecuadamente y te va a hacer estos síntomas de falla cardíaca, ¿no? Con acumulación de flujo, con difusión diastólica, etcétera. Todo lo que vimos la clase anterior. Esto es especialmente grave si ocurre en el ventrículo izquierdo, ¿ok? Un poquito de anatomía. La que irriga el ventrículo izquierdo es la antera coronaria descendente anterior izquierda, o sea, la LAD, Left Anterior Descending, ¿ok? Ese es el sitio más común de infartos, ¿ok? Entonces, si lo que está afectado es el ventrículo izquierdo, entonces el paciente va a hacer un infarto que debuta con síntomas de falla cardíaca izquierda, ¿ok? Es decir, hay falla cardíaca izquierda, la sangre se estanca en el ventrículo izquierdo, eventualmente va a sobrecargar el aurícula izquierda, creo que dije izquierdo, ¿no? Y después, si la sangre se estanca en la aurícula izquierda, entonces se va a estancar eventualmente en las venas pulmonares, ¿ok? Eso va a llevar a congestión pulmonar por acumulación de flujo y entonces el paciente no va a poder bombear sangre al resto del cuerpo, ¿no? Parecido a la falla cardíaca que vimos en la clase anterior, pero esta vez producto de un infarto. Esta vez va a ser producto de un infarto el asunto. Sigamos. Bien. Miren esto, ¿no? Lo contrario puede ocurrir si se obstruye una arteria coronaria derecha, ¿no? Entonces los síntomas van a afectar al ventrículo derecho y el paciente va a debutar con signo de falla cardíaca derecha, con todos estos edemas periféricos. Puede ocurrir lo contrario, ¿no? Puede que el infarto le pegue a un músculo papilar. Recuerden que el músculo papilar es el que sostiene las cuerdas tendinosas. Y entonces, quiero mover esto de aquí. Sí. Entonces, si le pega una cuerda tendinosa, la válvula mitral se va a quedar sin su valva y entonces el paciente puede hacer una regurgitación mitral aguda con muchos síntomas de congestión. Bastante parecido a lo que discutíamos el lunes en el taller. El asunto puede ser súper grave y puede que entonces gran parte del músculo ventricular o el miocardio se muera, se infarte. Y entonces recuerda que esa parte infartada es más débil que el resto del músculo no infartado. Y eso se puede perforar. Se rompe el ventrículo, como tú ves aquí, ¿no? Puf, se perfora el ventrículo. Aquí está el trayecto de la perforación. Y entonces, ¿qué creen ustedes que pasa cuando el ventrículo se perfora? ¿Qué pasa con la sangre? ¿Qué se les ocurre que pasa con la sangre cuando se perfora el ventrículo? Digan lo que se les ocurra. Se riega, profe. Ajá, ¿y a dónde crees que se riega? Al pericardio. Exacto, ¿no? Se riega el pericardio y queda el corazón atrapado en una laguna de sangre. Eso es como si tú agarraras y te pones 10 abrigos. Ah, no vas a poder ni caminar. Vas a andar así porque no puedes ni, porque estás todo lleno de exceso de tela. No vas a poder ni mover los brazos. Vas a tener, bueno, eso pasa con el corazón. El corazón queda atrapado en toda su propia sangre. Y si queda atrapado en su propia sangre, no puede latir. ¿Ok? No puede latir. O sea, un tamponamiento cardíaco. Eso es una urgencia. El paciente puede y se va a morir de eso si no lo tienen a tiempo. ¿Ok? Para resolver eso tienes que sacar ese exceso de sangre de la cavidad pericárdica. Muy bien. Bien. Con respecto a cómo se maneja esto, ¿no? ¿Qué hacemos con la bendita placa de ateroma? Dijimos que entre los muchos factores de riesgo que hay para la placa de ateroma, uno conocido y reconocido es el consumo excesivo de grasa en la dieta. ¿Cómo se arregla esto? Bueno, regulando el consumo de grasa en la dieta.
Eso se llama cambios en los estilos de vida. O sea, créeme que si tú todos los días te tiras una bolsa de chicharrones, brother, a los 10 años o más o menos, vas a tener todas tus arterias tapadas. Eso no es mentira, eso no lo digo yo, solo dice la ciencia, ¿ok? Entonces, tienes que modificar este tipo de hábitos en la dieta, de manera que evites que tu placa que ya debe existir, aunque está chiquitita, progrese. Bajar de peso, bajar las grasas, dejar de fumar. Esas son las medidas no farmacológicas, ¿ok? Hay otras medidas farmacológicas con medicamentos que disminuyen el colesterol, ¿ok? Eso vamos a hablarlo ahorita un poquito, si no me equivoco, ¿ok? Entonces, hay otros medicamentos como la aspirina, que la aspirina o la cardioaspirina que tanto hablan en la televisión, lo que hace es inhibir la agregación plaquetaria. O sea que si por X, Y o Z motivo la placa de ateroma del paciente se rompe, no se forma el coágulo, ¿ok? La aspirina evita que eso pase. Por eso que le llaman cardioaspirina y se le da al paciente que tenga indicación por riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué pasa, no? Recordemos entonces que durante la angina, lo que pasa es que el corazón está demandando mucho oxígeno. Entonces, lo que tú tienes que hacer es poner al corazón en reposo. Igual que ustedes, igual que tú estás corriendo 3 kilómetros y te cansas, no es que sigues corriendo, ¿no? Tú paras y descansas y después puedes seguir. Bueno, hay que hacer algo similar con el corazón. Hay que poner al corazón en reposo. O sea, hay medicamentos que bajan la frecuencia cardíaca, medicamentos que bajan la fuerza de contracción y también hay medicamentos que aumentan la dilatación de los vasos coronarios. Bien, ¿cómo se manejan los infartos? Bueno, dijimos que en el infarto ya el vaso está inevitablemente obstruido. Entonces lo que hay que hacer es volverlo a abrir de forma mecánica, ¿no? Entonces el cardiólogo agarra, hace un cateterismo, se mete por acá, por la vena, la arteria femoral, llega al corazón y entonces en la arteria coronaria mete este stent o esa prótesis que se abre, como aquí una mallita, ¿no? ¡Pluf! Y eso vuelve entonces a permitir que la sangre fluya, ¿no? Se llama una angioplastía. Eso se hace por cateterismo. Para curiosidad, para que usted sepa, ¿no? Obviamente yo solo sé teóricamente, pero yo no sé hacer eso porque yo no soy cardiólogo, cardiovascular y nada de eso. Y lo mismo, ¿no? Recuerda que esto no evita que te forme la placa de ateroma. O sea, si tú sigues comiendo grasas, vas a tener forever grasas, forever placa de ateroma. Entonces lo que tienes que hacer es prevenir esto. O sea, esto no quiere decir que resolviste el problema. Esto quiere decir que resolviste el infarto, pero la causa de base sigue existiendo. Entonces tienes que hacer las medidas propias para prevenir la angina, el infarto en el futuro. Bien, la otra parte es hablar un poquito. Habiendo dicho esto, en el taller un compañero me decía a mí que qué pasaba con el corazón grande, ¿ok? O el corazón hipertrófico. Entonces, el corazón hipertrófico es mucho más demandante de oxígeno que un corazón normal o un corazón no hipertrófico. ¿Por qué? Porque un corazón grande, musculoso, fuerte, con mucho tejido, pero es muy demandante, ¿no? Entonces, ese corazón requiere más sangre que un corazón normal. Entonces, un corazón grande más aterosclerosis no da. O sea, nunca vas a llegar a la meta de aporte sanguíneo, ¿ok? Por eso es que un corazón grande está en mayor riesgo de sufrir un infarto. Porque puede que un paciente que tenga solo aterosclerosis te aguanta caminar 1 kilómetro, ¿ok? Porque su corazón estructuralmente sano, entre comillas, puede soportar esa demanda de oxígeno. Pero entonces el paciente con un corazón sote que requiere demasiado oxígeno, probablemente ni los 500 metros te aguante, dependiendo de qué tan grande sea ese corazón. O sea, un corazón hipertrófico es muy demandante de oxígeno. Y si entre más demandante de oxígeno, más riesgo hay de sufrir de anginas / infartos. ¿Ok? Ok, vamos a pasar a la próxima clase. ¿Qué clase? Al próximo tema, que son entonces las enfermedades vasculares afuera del corazón, lo que afecta a las arterias periféricas y a la aorta. Entonces, en este punto discutimos qué es un émbolo. Un émbolo es una sustancia que se forma dentro de los vasos sanguíneos. Todos los émbolos son patológicos.
A nosotros nunca en condiciones normales se nos deben formar émbolos dentro de los vasos. Claro, hay muchos tipos de émbolos. Un émbolo puede ser un coágulo sanguíneo, que cuando un coágulo se forma dentro de un vaso se llama un trombo. Un émbolo puede ser una placa de colesterol, puede ser un émbolo graso en una fractura, por ejemplo. Pueden ser émbolos tumorales, émbolos de aire también. O sea, son cosas que están dentro de los vasos, sustancias que no deben estar dentro de los vasos, ¿ok? Entonces, cuando se forman por coágulos sanguíneos, o sea, trombos, pueden, por ejemplo, formarse en la aurícula izquierda. Y pasa lo que discutimos al principio de la clase, ¿no? Ese coágulo que se formó en la aurícula izquierda, ¡puf!, se formó un trombo, ¿no? En este caso. Cuando ese trombo se libera de la circulación, se convierte entonces en un émbolo. Y ese émbolo puede viajar al resto del cuerpo. Puede viajar acá arriba al cerebro y entonces generar un derrame o un SB tipo isquémico, o puede entonces viajar a otros vasos y en ese sitio obstruir, y en ese sitio va a haber daño por isquemia, producto de un coágulo que no se debió formar dentro de los vasos, ¿ok? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, eso es más de la parte de patología, que si todo sale bien, probablemente yo les hable con más calma en el otro curso, ¿ok? El sitio más común para la formación de coágulos dentro de los vasos es en las venas profundas de las piernas. Esto constituye las famosas trombosis venosas profundas. ¿Por qué se forman las trombosis venosas profundas? Bueno, hay que recordar entonces la triada de Virchow, ¿no? Puede que haya lesión vascular, puede que exista entonces también estado de hipercoagulabilidad. Eso es sobre todo común cuando hablamos entonces en un momento de los anticonceptivos orales, que es cierto que sí. Pueden preguntar por qué. Y también puede que estos coágulos se den por que haya éstasis venosa, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Este trombo se formó en una vena por acá abajo, pero ese trombo acá abajo se puede soltar y ese trombo se suelta y viaja por toda la circulación venosa y llega hasta el corazón. Entonces entra por la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar. Y en la arteria pulmonar se aloja y genera lo que nosotros conocemos como el tromboembolismo pulmonar. Eso también puede y va a matar al paciente. Entonces, esa es la contraparte venosa, ¿no? También puede existir enfermedad arterial vascular periférica. La aterosclerosis no solamente afecta a las arterias coronarias, puede afectar cualquier arteria, incluyendo la aorta. Puede afectar las arterias mesentéricas, las arterias cerebrales, las arterias renales, y en ese sitio genera eventos bastante parecidos a lo que discutimos del angina infarto en el corazón. La fisiopatología y los factores de riesgos son exactamente los mismos que discutimos en la contraparte coronaria y los efectos son básicamente lo mismo. Entonces, si tú tienes una arteria en la pierna obstruida, entonces eso va a obstruir el vaso y eso va a generar isquemia y la isquemia genera entonces deprivación de oxígeno y un vaso un órgano o un tejido que se depriva de oxígeno va a sufrir daño por isquemia y la isquemia duele, ¿ok? Hablando de las arterias periféricas, ese daño por isquemia se le llama claudicación. Un músculo que sufre claudicación va a doler, ¿ok? O va a estar debilitado, o las dos cosas. Y esto se va a empeorar con el ejercicio. Igualito que en el corazón, y va a mejorar con el reposo. Eso dependiendo del grado de obstrucción de esa arteria. Si la obstrucción es muy grande o es total, entonces el paciente va a tener claudicación en reposo, muy parecido a una angina inestable, ¿no? Una obstrucción vascular real sería esto. ¿Qué pasa cuando un músculo
se queda sin aporte sanguíneo, ¿ok? Producto de una enfermedad vascular periférica. Eso ocurre sobre todo en los diabéticos. ¿Qué ocurre? Bueno, la 6P que describe el libro, ¿no? La extremidad afectada va a estar pálida, va a haber disminución de los pulsos. Claro, porque la arteria está obstruida. Y si la arteria está obstruida, claro que tiene que haber disminución de los pulsos. Puede haber parestesias, que las parestesias son ese hormigueo que tú sientes, ¿no? Bueno, tú lo sientes porque a veces te sientas encima de tu pie mucho tiempo y entonces después te da esas famosas hormiguitas. O cuando estás mucho tiempo sentado en el cine, por ejemplo, y cuando te levantas te dan las hormiguitas. Bueno, eso ocurre porque tú, por fuerza mecánica, obstruiste mucho tiempo una arteria, ¿no? Pero cuando te levantas, el flujo regresa y eso te genera esa parestesia. El problema es cuando eso ocurre sin ningún tipo de estímulo, ¿no? En este caso, de forma patológica, porque la arteria en realidad sí está obstruida. Déjame admitir por acá. Ok. Puede también haber parálisis y la piel también puede ponerse fría al tacto, ¿no? Esos son los signos de que puede haber una posible obstrucción a una arteria periférica. También puede haber cambios en la piel, por ejemplo, la zona afectada. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se afecta la aorta distal o las arterias ilíacas? Por acá abajo va a haber claudicación de los glúteos y los muslos, con dolor y con estas 6Ps en las pantorrillas, porque acá se obstruyó una arteria poplitea. Bueno, va a pasar eso en la pantorrilla, ¿ok? Dolor con claudicación, o al revés, no, claudicación realmente con dolor. Entonces, eso molesta mucho. Eso se diagnostica con métodos de imagen, ¿no? Sobre todo ultrasonidos. ¿Cuál es el manejo para esto? Lo mismo. Tienes el paciente una placa de ateroma que está obstruyendo. Entonces, lo que hay es que evitar que esa placa de ateroma siga progresando. Entonces, el paciente tiene que mejorar la dieta, ¿ok? Tiene que bajar de las grasas, tiene que dejar de fumar y tiene que bajar de peso, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tú bajas de peso, la sobrecarga al corazón disminuye. Entonces, cuando la sobrecarga del corazón disminuye, todo el aporte sanguíneo regresa a lo más balanceado posible. Entonces, eso mejora bastante cuando tú bajas de peso. ¿Qué pasa? Cuando tú estás muy subido de peso, tu corazón tiene que luchar mucho. Lucha con una poscarga demasiado grande. Y entonces eso genera la cadena que tanto hemos hablado hasta ahora. Cuando tú bajas de peso, tu presión arterial disminuye y entonces el corazón lucha contra una poscarga más débil. Y entonces todo el aporte sanguíneo regresa a lo más en equilibrio posible, más balanceado. Palabras más, palabras menos, un poco más complicado que eso, pero es para que se hagan una idea el día de hoy. Bien. La aorta también se puede ver afectada por ateroesclerosis y esa ateroesclerosis lleva a lo que conocemos como aneurismas. Un aneurisma es una dilatación de la pared de la aorta. Por lo general ocurre en la aorta abdominal y el paciente se manifiesta como una masa pulsátil, ¿no? Una masa pulsátil en el abdomen. ¿Qué pasa? A veces eso puede crecer mucho y entonces eso obstruye estructuras vecinas, intestinos, colon, etcétera. Puede ocurrir esto en la aorta torácica y puede crecer tanto que obstruya al esófago. Si obstruyes al esófago, el paciente va a tener dificultad para tragar. Esto se llama disfagia o puede que obstruyas parte de la tráquea y el paciente puede tener tos. Per se no pasa nada con la aneurisma como tal. El problema es que esta pared que está dilatada es más débil que la pared no dilatada y por lo tanto se puede romper. Si se rompe, ahí sí tienen problemas el paciente. ¿Ok? Porque puede ocurrir lo que le llaman disección aórtica. ¿Qué ocurre? La túnica íntima, o sea, el endotelio de la aorta, se rompe y aquí se forma una especie de tercer espacio. Entonces, en ese tercer espacio se mete la sangre y entonces eso puede dilatar mucho la aorta. Eso puede ser que la aorta se rompa, una ruptura de la aorta. ¿Cuándo puede ocurrir disección aórtica? ¿No? Paciente hipertenso, un paciente que tuvo un trauma, pacientes con enfermedad del tejido conectivo. Es muy sintomático esto, duele mucho, al paciente le duele mucho el pecho y entonces como el flujo sanguíneo aquí está alterado producto de este tercer espacio, los pulsos y las presiones arteriales se pueden alterar. Tiene muchas consecuencias esto, el paciente puede ser un derrame, puede ser infarto, etcétera.
Yo sé que esto es más que todo el ánimo quirúrgico, ¿no? Pero es para que ustedes sepan que estas cosas pueden pasar y desde el punto de vista fisiopatológico, todo lo que puede conllevar. Esto es una urgencia quirúrgica, esto hay que repararlo, ¿no? Si no, el paciente probablemente fallezca. Bien, la otra parte de esta clase abarca entonces, bueno, el paciente bajó de peso, hizo ejercicio y le hacemos un control de colesterol y el colesterol arriba por las nubes, arriba de 300. Y ya el tipo en verdad llega a un punto en el que el man dice, chuleta, pero estoy haciendo dietas, ya no como grasa, dejé la soda, dejé el alcohol, dejé de fumar, me siento mejor, bajé 3 tallas en pantalón. Bueno, es cierto que hiciste el esfuerzo, pero por X y Z motivo, el colesterol no baja. Entonces, ahí está indicado entonces las medidas farmacológicas para el control del colesterol, ¿ok? Esto es lo que usted se va a buscar en su tiempo libre de fin de semana, pero el aumento de los lípidos es un factor de riesgo bien definido para desarrollar las placas de ateromas con aterosclerosis. Entonces nosotros queremos que el paciente mantenga niveles bajos de lípidos, ¿ok? Mantener estos niveles bajos de lípidos va a evitar que se forme la placa de ateroma. Como les dije, ¿no? Una forma es con la dieta, pero si la dieta falla o no es suficiente, entonces tenemos que atacar el problema de otra forma. Hay que coger, como dicen, el toro por los cachos o por los cuernos. Para entender cómo funciona esto, hay que entender un poquito del metabolismo de los lípidos, ¿ok? En nuestro cuerpo, nosotros obtenemos lípidos por 2 vías principales. La primera es la vía exógena, o sea, todo lo que usted se come de grasas, eventualmente se va a incorporar al cuerpo, ¿ok? Y la otra es que nuestro propio cuerpo genera nuestros propios lípidos. Eso se llama la vía endógena, ¿ok? Donde el hígado sintetiza y transporta estas propias grasas. En este punto discutimos una cosa que usted manejará en su momento cuando le toque ver los laboratorios, ¿no? Está el famoso LDL, Low Density Lipoprotein, que es conocido como el colesterol malo, ¿no? Pobrecito, él siempre le ponen el título de malo. Ya verán por qué. No es que sea malo per se, pero ya verán por qué. Y está el HDL, o el High Density Lipoprotein, que es, pues, el bueno, ¿no? El colesterol bueno. Bien, ¿por qué el LDL es conocido como el malo? ¿Qué ocurre? El LDL agarra el colesterol y lo transporta a los tejidos periféricos, siendo estos tejidos periféricos lamentablemente las arterias coronarias. O sea, el LDL es un transportador de colesterol que él simplemente lleva el colesterol a su destino, lo deposita en la arteria coronaria. Él no tiene la culpa, pero bueno, pues le han atribuido ese injusto nombre de colesterol malo. Mientras que el HDL hace lo contrario. El HDL lleva el colesterol de vuelta al hígado para que el hígado lo metabolice y eventualmente no se deposite en los tejidos periféricos, ¿no? Lamentablemente, el LDL es el malo, ¿ok? Entonces vamos a suponer que usted se comió esta hamburguesota, la absorbió en su intestino, y está mal este dibujo porque eso se absorbe en el intestino delgado, no en el colon. Eso se absorbió en forma eventualmente de triglicéridos por procesos de bioquímica que usted yo creo que sabe mejor que yo. Estos triglicéridos entonces regresaron a los vasos sanguíneos y entonces en el vaso sanguíneo se incorpora en el hígado, ¿ok? Gracias al HDL se incorpora en el hígado. Pero estos triglicéridos o este colesterol por el LDL entonces se deposita en los vasos sanguíneos, sobre todo en las arterias coronarias. Entonces el temita aquí es un tema de transporte. No es que sean malos o buenos per se, sino que tienen funciones distintas. Al final del día, el malo es el colesterol. O mejor dicho, el exceso de colesterol es el malo. Bien. Como les dije, ¿no? Si el paciente hace dieta, baja de peso, lamentablemente no funcionó,
entonces le toca manejarse con medicamentos. Entonces hay medicamentos que afectan la vía exógena. Por ejemplo, hay medicamentos que hacen que las grasas o los lípidos no se absorban tanto en el intestino delgado, ¿ok? Hay otros medicamentos que agarran y hacen que estas grasas sean, entre comillas, secuestradas, ¿ok? De manera que el hígado, cuando percibe que las grasas son secuestradas, el hígado agarra y comienza a convertir el colesterol que tiene, lo convierte a ácidos biliares. Y de esa forma tú pierdes colesterol en forma de ácidos biliares. Literalmente estos medicamentos lo que hacen es engañar al cuerpo, ¿no? Esta es una forma en la cual el colesterol puede que no aumente producto de la dieta. Claro, estos medicamentos no son gratis y no hablo de precio. Ellos tienen también efectos secundarios, ¿ok? Tienen beneficios, pero también tienen efectos adversos, que eso es farmacología, eso no viene al caso, ¿no? Pero es para que usted se haga una idea más o menos. Hay otros tratamientos que afectan la vía endógena, o sea, la producción propia de grasas por parte del hígado, ¿no? Existen unos que aumentan el HDL, ya usted sabe qué hace el HDL, y existen otros que disminuyen la producción hepática de colesterol, siendo la más famosa las estatinas, la famosa simvastatina. ¿Qué hacen esos medicamentos? Inhiben esta enzima, ¿no? La hidroximetilglutaril coenzima reductasa. Esta enzima es importantísima para la síntesis de colesterol. Si la inhibes, el colesterol no se sintetiza y ¡tarán! Eso le ayuda muchísimo al paciente. Claro, como les dije, ¿no? Ningún medicamento es gratis. Todos los medicamentos tienen un efecto beneficioso y también un efecto adverso. Por eso es que hay que estudiar medicina al momento de hacer estas cosas. Y existen otros medicamentos que per se bajan los triglicéridos, ¿no? Es para que usted tenga una idea desde el punto de vista fisiopatológico, ¿ok? Bien, creo que para terminar hablaremos un poquito de la hipertensión. La hipertensión, por lo general, siempre cae del rango de la idiopática. O sea que usted descartó todas las otras posibles causas de hipertensión y no descubrió ninguna. Causas renales, causas hormonales, causas hereditarias, y no dio con nada. Más del 90% de los casos son así, y entonces el paciente, bueno, es hipertenso porque, bueno, mala suerte. Probablemente en el futuro se descubra alguna mutación, algo así, una respuesta biológica genética que explique por qué el paciente es hipertenso, probablemente. Pero hasta el día de hoy, si descartas las causas, entonces el paciente, pues, es un paciente con hipertensión esencial o idiopática. Bien. ¿Qué causas pueden hacer que el paciente sea hipertenso, no? Bueno, por ejemplo, puede tener causas que aumenten la resistencia arterial. Usted dio en fisiología que en los vasos hay receptores adrenérgicos, que esos receptores adrenérgicos aumentan el tono vascular. Entonces, este puede ser un paciente que tenga mucha producción de epinefrina. O sea, hay tumores de la glándula suprarrenal que hacen esto, ¿no? Entonces, esto es una causa secundaria de hipertensión. Pues un paciente que tenga un exceso de volumen sanguíneo. Por ejemplo, un paciente renal crónico, por decirles algo, así tirando línea, ¿no? Un paciente que no maneja adecuadamente los volúmenes, no orina adecuadamente y el tipo está constantemente sobrecargado de volumen. Va a estar hipertenso también. O puede ser un paciente con un aumento de gasto cardíaco, ¿no? Un paciente que tiene un corazón que está trabajando de más y entonces también puede ser hipertensión producto de esto. ¿Qué cosas nos alteran nuestra presión arterial? Los riñones. ¿Se acuerdan cuando hablamos del eje renina, angiotensina, aldosterona? ¿Ok? Las hormonas también tienen mucho que ver ahí, ¿no? Epinefrina, norepinefrina. Y también los propios vasos sanguíneos, ¿ok? Y también hay medicamentos que pueden poner al paciente hipertenso. ¿Ok? Desde el punto de vista renal, puede haber defectos en el riñón que alteren la excreción adecuada de sodio y agua. Entonces, tú en vez de orinar ese sodio y agua, tú lo que haces es recircularlo
y entonces lo que vas a estar es sobrecargado tus vasos de líquido, no los tuyos, los del paciente. Y entonces vas a tener aumento de volumen intravascular. Eso va a hacer que el paciente pueda debutar como hipertenso. Profe, una pregunta Dale. acerca de la epinefrina. ¿Por qué la utilizan cuando van como a reanimar a alguien? Bueno, acuérdate que en todo nuestro sistema cardiovascular hay receptores adrenérgicos. Uno de estos es el corazón. Acuérdate que en el corazón, los sistemas adrenérgicos, esto es más que todo farmacología, yo no soy experto en eso, voy con las generalidades. Así como la epinefrina, o la adrenalina en este caso, te contrae los vasos automáticamente, también aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, la epinefrina o adrenalina ¿cómo te lo digo yo? Es como que tú agarres un carro en empty y le eches gasolina. O no, otro mejor ejemplo. Como si tú agarras un carro que se quedó sin carga, que tú agarras y le pones unos jumpers y el carro arranca. ¿Ok? Bueno, en el corazón ocurre algo parecido. Cuando el paciente el paciente cae en paro, el corazón dejó de latir. Entonces, tú lo que tienes que hacer es que ese corazón arranque. ¿Cómo lo logras? Dándole RCP de forma manual y dándole RCP de forma farmacológica. Entonces, la adrenalina esa en grandes dosis activa los receptores adrenérgicos del corazón y el corazón comienza a latir. O sea, si ponte que de forma mecánica tú haces que el corazón lata, bueno, le metes ahí más gasolina o más fuerza y el corazón va a latir con más facilidad, gracias a la adrenalina, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, aumenta muchas cosas. Y el paciente arranca más rápido, con más facilidad. Es como si tú agarras un carro que está descargado y ¡puf! Lo yompeas. Algo así más o menos ocurre con la adrenalina. Yompeas al corazón literalmente. Se me acaba de ocurrir eso, pero más o menos funciona así. Gracias, profe. Sí. Entonces, también puedes tener aterosclerosis de una arteria renal. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Al riñoncito le llega menos sangre, ¿ok? Y entonces ocurre lo que discutíamos en la clase anterior y en el taller. Si el riñón percibe que le llega menos sangre, entonces va a percibir que hay menor perfusión renal. En este caso sí es real. Y entonces él va diligentemente a activar su sistema renina, angiotensina, aldosterona, y entonces el paciente, entre muchas otras cosas, va a quedar hipertenso, ¿no? Ya ustedes yo creo que nos manejan bastante bien del taller cómo ocurre la fisiopatología de estas cosas. El riñón es importantísimo en esto, ¿no? Entonces, también pueden haber cambios hormonales que hagan que el paciente se ponga hipertenso. Puedes tener una condición en la cual hay exceso de aldosterona, un hiperaldosteronismo. Entonces, esa aldosterona va a hacer que en el túbulo distal se reabsorba mucho sodio. Recuerda que el sodio nunca va solito. El sodio siempre va acompañado de agua. Entonces, el paciente va a comenzar a reabsorber sodio y agua y entonces vas a tener una sobrecarga pues, de sodio y de agua y eso aumenta la presión arterial. Puede también tener un aumento en el cortisol, que es otra hormona, que se ve sobre todo en el síndrome de Cushing. El cortisol, de forma secundaria, también estimula los receptores de aldosterona y el paciente puede estar hipertenso o puede ponerse hipertenso, si es que se dice así, por lo que ya hemos discutido hasta el momento. Pues un paciente con hipertiroidismo. La hormona tiroidea lo que hace es regular el metabolismo basal. Entonces, un exceso de hormona tiroidea va a poner al paciente en un estado hipermetabólico. Con exceso de gasto cardíaco, eso también puede hacer que el paciente entonces esté hipertenso. Y acá lo que decíamos, ¿no? Un paciente con un tumorcito, un feocromocitoma, que hace que la suprarrenal comience a liberar exceso de epinefrina o norepinefrina, y esto va a alterar todos los sistemas que tengan receptores adrenérgicos, ¿no? En el corazón va a aumentar la frecuencia cardíaca y en los vasos sanguíneos va a aumentar la resistencia vascular. Todas estas cosas hacen que el paciente quede hipertenso, ¿no? Por ejemplo, aquí exceso de aldosterona, porque la adrenal está secretando mucha aldosterona, va a haber exceso de absorción de sodio y agua, esto va a aumentar el volumen sanguíneo
Esto va entonces a aumentar el gasto cardíaco y va a hacer que el paciente quede hipertenso. ¿Ok? Y vuelve, es un ciclo. Entonces, lo que hay que corregir es esto. Hay que corregir el problema de base. ¿Ok? ¿Por qué la adrenal está botando tanta hormona? Bueno, eso ya es cosa clínica. ¿Ok? Bien. Cool. El paciente está hipertenso, ¿no? Fine. Está bien. Bueno, ¿y qué pasa con eso? Pues? ¿Qué pasa con el tipo está hipertenso? Ya me dijeron en el taller ustedes que cuando el paciente está hipertenso, el corazón tiene que luchar contra una poscarga más fuerte. O sea, los vasos están apretaditos, entonces el corazón tiene que ¡pum!, bombear con más fuerza para que la sangre pueda fluir. Entonces el paciente va a tener un corazón que va a estar sobretrabajado, si es que se dice así. Eventualmente un corazón que va a estar con exceso de trabajo se va a hipertrofiar. Recuerden ustedes que esto no ocurre en una hora, en un día. Estos son años de un paciente hipertenso y más sobre todo si el paciente es hipertenso y no se trata adecuadamente. ¿Qué pasa? La hipertensión per se es asintomática, ¿ok? El paciente no lo sabe, el paciente no le molesta la hipertensión. Por eso es que el tipo dice, pero si eso no me molesta, ¿para qué yo voy a estar fregando con eso? Pero el corazón sí lo resiente. Entonces, el corazón va a estar años de luchando con ese exceso de poscarga y entonces, eventualmente un corazón que se va a hipertrofiar es un corazón con mayor riesgo de angina e infarto. La hipertensión también afecta a los riñones, afecta a la retina, afecta a los vasos del cerebro, entre muchas otras cosas. ¿Ok? ¿Cómo se maneja la hipertensión? Generalidades. Bueno, tienes que bajar de peso, ¿ok? Modificar el estilo de vida, tienes que hacer ejercicio, tienes que bajarle al sodio en la dieta. Por eso que siempre dicen eso, ¿no? El exceso de sal es malo, porque la sal eventualmente se reabsorbe y eso va a hacer que tú quedes, sin querer queriendo, sobrecargado de líquidos, ¿ok? Estos son los factores de riesgo del estilo de vida, ¿no? Las cosas no farmacológicas. Si esto falla, lamentablemente el paciente tiene que recurrir a medidas farmacológicas. Por ejemplo, si el paciente está hipertenso, sobrecargado de volumen, tiene que entonces disminuir ese volumen sanguíneo. ¿Cómo se logra eso? Orinando. Eso es lo que hacen los diuréticos, ¿no? El paciente orina, 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 y por fuerza mecánica, por fuerza fisiopatológica realmente, menor volumen quiere decir que entonces hay menor, perdón, déjenme una cosa acá rapidito. Mayor orina quiere decir que menor volumen en sangre. Y entonces el paciente se pone hipotenso. ¿Qué hipotenso es? Que se pone no hipertenso. Me enredé acá. Si te pasas de diuréticos, el paciente sí se puede poner hipotenso, ¿ok? Eso es, pero bueno, eso es más clínico, pero puede pasar. ¿Qué otras cosas debes hacer? Tienes que entonces disminuir esa resistencia de los vasos. ¿Cómo lo logras? Con medicamentos que vasodilatan o también con medicamentos que inhiben la vasoconstricción, sobre todo los que afectan los receptores estos adrenérgicos, ¿no? Tienes que bloquear el sistema simpático. También tienes medicamentos que bloquean los canales de calcio. Tienes que bloquear entonces también el eje renina, angiotensina, aldosterona. Recuerden que lo logra con los IECAS, por ejemplo, o con los antagonistas receptores de alfa, angiotensina 2, perdón, entre otros, ¿no? No hace falta detalle con esto porque ustedes no son médicos ni van a hacerlo, pero es para que sepan cómo el corazón y el cuerpo entero puede ser manejado desde un punto de vista mecánico si sabes lo que estás haciendo. Para saber esto tienes que saber fisiología y tienes que saber cómo alterar esa fisiología, ¿no? Para eso es que tú das fisiopatología y después patología. Claro, ¿no? Desde el punto de vista no farmacológico, haz ejercicio, mejora la dieta, bájale a la sal, baja de peso, bájale al alcohol y al cigarrillo, entre otras cosas, ¿no? Cosas que usted yo creo que alguna vez habrá escuchado. Ok, la clase de hoy es más cortita, ¿no? Llega hasta aquí. Después vamos a hablar nosotros de... Ok, ya. Listo, muchachos. Preguntas, dudas, comentarios, curiosidades. Algo que no... Oye, está la cosa de Zoom.